A los grandes fabuladores, a los grandes mentirosos, aquellos que con su discurso anacrónico procuran engañar a muchos incautos, y peor aún, cuando se ponen o actúan bajo la sombrilla de lo que ellos suelen bautizarse a sí mismos como ser honorable diputado, legislador. Le queda grande la palabra ser honorable. Ahora utilizan el ser honorable. La crisis de credibilidad, de respeto y falta de ética ha provocado que una gran parte de la población dominicana esté más que harta de aquellos truanes, charlatanes, inmorales, sinvergüenzas. A usted con frecuencia le hablan de una democracia y surgen, como le he dicho una y mil veces, preguntas. Las democracias, más allá a sus imperfecciones, desde que la misma nace dentro del contexto histórico de la antigua Grecia, dentro de un régimen de libertad, y cuando luego adquiere una categoría legal en la antigua Roma, y cuando uno de los más importantes historiadores de la humanidad, estamos hablando de Heródoto, que inicia un proceso de dar a conocer el concepto de democracia ante los pueblos griegos como una manera de que puedan conocer la importancia de vivir en democracia. Y les reitero, más allá de las imperfecciones que tiene la misma. Ahora bien, ¿la democracia tiene un precio? No. ¿Tiene un costo? Sí. ¿Cuál es el costo de la democracia que a usted le venden en la República Dominicana? El costo de tener a un grupo de granujas, de legisladores, de truanes, charlatanes. No procuro, como digo, hacer un enfoque generalizado. Hay legisladores que son honestos. Usted tiene un Fidel Santana, por ejemplo, o un Fidelio Despradel. El honor que ellos tienen en cuanto a ser legislador marca la diferencia en eso que llaman Cámara de Diputados, que yo le agrego ser cámara de gas. Y no cualquier tipo de gas. Es el gas de la corrupción, es el gas de la complicidad, es el gas del mancuernamiento. Cuando estamos ante un escenario de esta naturaleza, donde se ha procurado, como efectivamente lo vienen haciendo, instrumentalizar el proceso de crisis que tiene la República Dominicana con el tema de coronavirus, deja mucho que decir del comportamiento de los politiqueros que tenemos. Aquí cabe citar tanto a la figura de Lord Acton. ¿Y por qué la figura de Lord Acton? Porque Lord Acton fue capaz, con una de sus más famosas frases, que marca lo que es el proceso histórico de entender el comportamiento de aquellos que ostentan el poder, cuando Lord Acton dijo, en 1887, que el poder corrompe. El poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Ahora, ella aclaraba, el poder no corrompe por su propia naturaleza. El asunto radica en que hay personas que se corrompen cuando tienen el poder y entonces avasallan a los demás, tienden a robar y a marcar un proceso de impunidad que fortalece lo que es la corrupción. El poder por su propia naturaleza no es malo. Malo es cuando una persona descabellada lo utiliza para corromper las estructuras de un determinado estado. Y peor aún, cuando hay personas que terminan siendo cómplices de esas estructuras que podríamos calificarla de crimen organizado. Cuando estamos frente de situaciones de esta naturaleza, usted tiene al diputado Pedro Botello. Bueno, Pedro Botello hace unos días, y aquí lo presentamos, denunció que el gobierno estaría utilizando supuestamente alrededor de 100 millones de pesos para comprar legisladores para que le aprobaran el estado de emergencia. Oh, sorpresa, Pedro Botello ha votado, aunque él dice no, dijo no, pero automáticamente eso le facilitó el quórum suficiente al PLD para decir, estamos ante la presencia de tener que declarar el estado de emergencia, como efectivamente se declaró en el día de hoy.
Pedro Botello alega que entra un proceso de negociación con el PLD para que se aprobara en primera lectura lo que es el 30% que están exigiendo los trabajadores formales cotizantes en las llamadas AFP, administradoras de fondos de pensiones, que como he dicho, es una estafa legalizada en este país. Y lo saben los gobiernos del pasado y el presente. Ahora bien, eso que se aprobó en primera lectura tiene que ir a una segunda lectura y luego ir al Senado. En el Senado se va a caer, y se va a caer porque el PLD es mayoría en el Senado. Y el propio PLD, el presidente del PLD, Temístocles Montaz, ha dicho que el PLD no va a aprobar la entrega de ese 30% que están exigiendo los trabajadores de sus ahorros como cotizantes en las AFP. Lo utilizaron ahora y Botello, que yo entiendo no es ningún pendejo, para decir llegamos a un acuerdo para que se aprobara en primera lectura. No, Botello, así no. Aquí no somos ni idiotas ni tarados mentales todos. Tú te has equivocado. Te has equivocado con sabienda a lo que es la ganancia de causa que tú obtienes a través de este proceso ocurrido en el día de hoy. La bajeza, la vagabundería, la desfachatez, la actitud mezquina, sucia y perversa de esos legisladores reformistas en este proceso del estado de emergencia. Un comportamiento vulgar y de complicidad, de mancuernamiento, el chantaje vulgar. Y por un lado, al ministro de Salud Pública, que ha dejado de ser el científico para ser un politiquero más del sistema. Todas esas desgracias, en medio de este proceso al cual le hablan a usted de democracia, es lo que se viene ejecutando. Y como digo, allantando como grandes fabuladores, vulgares, mentirosos, que la hediondez en cuanto a su comportamiento marque el termómetro de lo que ellos son como vulgares politiqueros de este sistema desacreditado que tenemos. La bajeza, la deshonra, marca lo que son ustedes, que no son honorables legisladores. La palabra honor no cabe en ese Congreso, no cabe en esos legisladores que se comportaron hoy como vulgares, truanes y charlatanes. Veamos parte de lo ocurrido en el día de hoy. Adelante. Buenos días, bufete directivo, diputados y diputadas. Este es un momento crucial que la República Dominicana ha estado esperando hace varios días. Se trata del proyecto de ley que libera el 30% de las AFP a favor de los trabajadores. Este proyecto, que fue enviado por la presidencia de la Cámara de Diputados a 3 comisiones, específicamente la Comisión de Salud, la Comisión de Seguridad Social y la Comisión de Hacienda. Tenemos un informe de gestión de la Comisión de Hacienda y tenemos 2 informes que se acogieron a la iniciativa íntegramente. Yo le pido al presidente que procedamos al conocimiento de los informes de la Comisión de Salud y de Seguridad Social y que este proyecto se conozca en el día de hoy y que podamos poder votar por él. Diputados y diputadas, la República Dominicana, aparte de que estamos en medio de una pandemia sanitaria, estamos también en medio de una pandemia económica. Y esa pandemia económica se manifiesta en los bolsillos de los dominicanos. La factura del teléfono, el pago de alquiler, el pago de colegio, el pago de la luz, el pago del agua, los alimentos de la familia
y las situaciones económicas en que vive hoy la República Dominicana demandan que hoy los diputados y diputadas juguemos una sola cara, juguemos una sola cara, diputados del PLD, diputados de la Fuerza del Pueblo, honorable, del PRM, un momentito, honorable y de Botello, todo partido, usted está solicitando que la comisión se que se desapodere. conozca, presidente, Para que se el conozca. proyecto, por favor. Que se conozca. Ocupen sus curules, someto a votación la resolución en única lectura. Votación, honorable, voten. Voten, honorable, que ahí lo único nuevo que hay es la fecha. Voten. Voten, honorables, voten. Manuel, vote. María Gallar, vote. Juan Suazo, vote. Voten. Juan Suazo, vote. Voten, honorables. Aprobado. Cierro la sesión y le convocamos oportunamente. Parte del escenario vivido en el día de hoy en la cámara de gas sarín, gas venenoso, donde el sistema, comportamiento de muchos coprófagos se hizo sentir bajo el mancuernamiento, llámese complicidad, y ese nivel de complicidad, de mancuernamiento, es lamentable y desgraciadamente donde muchos incautos caen. La deshonra, el comportamiento de esos individuos allí. Y les reitero, cuando llegue al Senado no va a pasar, porque el PLD tiene mayoría y el presidente del PLD ha dicho que no van a aprobar ese 30% que los trabajadores están exigiendo de sus ahorros como cotizantes en esas mafias llamadas AFP. No lo van a aprobar. En eso hay que estar bastante claro. Los legisladores que reaccionan de la siguiente manera y acusaron a Botello de que, veamos. Que eso sucedió con el voto favorable de dos dirigentes del Partido Reformero, de Máximo Castro y Pedro Botello. Es lamentable, pero evidentemente que el gobierno utilizó los mecanismos que sabe usar, porque pensiones sometido por el diputado Pedro Botello, que dicho sea de paso, él sacó incluso un escritorio a la parte frontal de este Congreso y denunció que 4 diputados iban a cogerle al gobierno 100 millones de pesos. Y lo que hemos visto hoy es que él es el que está detrás de esos 100 millones de pesos. Él fue que lo cogió los 100 millones. Y por eso hoy él vota a favor de la extensión, de la prórroga del estado de emergencia. El diputado Pedro Botello es un irresponsable. Sépalo, país, que nosotros vinimos toda la oposición unificada y el Partido Reformista Social Cristiano, con Máximo Castro Silverio como vocero, apoyaron al gobierno y con Botello también, cogiendo de pretexto. ¿Y por qué lo demás? Me imagino que ellos sabrán lo que les espera. ¿Y qué es lo que le espera? Bueno, el pueblo tendrá al final que decidir. el pueblo le dará su recompensa. Y le dará su recompensa. Pedro Botello, dominicanos y dominicanas, lo que es un charlatán. Un teatrista. Un teatrista. ¿Ustedes creen que lo de la AFP fue una excusa para realmente negociar entonces? Eso se llama bandidaje legislativo. Son unos delincuentes. Usaron el pretexto de un tema tan vulnerable como es el tema de la AFP, que el pueblo demanda sus prestaciones por adelantado. Y cogieron el tema hoy para aprobar en primera lectura, que todo el mundo sabe que no va para ningún lado, porque si se quería aprobar hoy, tienen que darle 2 lecturas consecutivas, declarar la urgencia.
Pero entonces el pretexto de la vagabundería es la AFP para que el pueblo le crea. Son unos bandidos, ladronazazazos. Así se expresaron esos diputados con relación al comportamiento de Pedro Botello y otros, entre ellos Máximo Castro. Otras reacciones dentro de la Cámara de Gas. Veamos. La agenda del día, sabiendo que había una línea de que no se iba a votar, porque no es justo que se sigan aprobando más estados de emergencia. Y mira quién habla, Botello, ni votó por la AFP, no votó por el 30%, sabiendo él que fue el ideólogo de ese proyecto, y no votó. Y ahora votó para que se apruebe la agenda del día. Todos los reformistas se vendieron porque votaron por la agenda del día. No es justo, es inadmisible. No hay nada bueno para que se apruebe más estado de emergencia. Se está confundiendo el pueblo, se está engañando al pueblo, y no es justo. Pero el vocero dijo, legislador, el vocero dijo previamente que ellos iban a analizar y que votarían no por alianzas ni partidos políticos, sino por lo que le convenga al pueblo. Pero, pero si se ponemos de acuerdo en que no se van a aprobar más estados de emergencia, entonces los que viven todo el tiempo alegando y que van a vender y que van a comprar, entonces son los que se venden, ¿no es justo? Pero ¿cuándo se pusieron de acuerdo? ¿Ah? ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? Porque los antes de entrar. Pero los bloques se reunieron. Ajá, se pusieron de acuerdo que no se iba a votar. ¿Pero qué pasó? ¿Quién es lo que usted denuncia? ¿Que los reformistas votaron? Sí, los reformistas votaron. Esas reacciones en contra de Pedro Botello, entre otros legisladores de Reformista, Leonel Fernández criticó, ¿y de qué manera lo hizo? Veamos. ¿Cómo valora usted que el Congreso, la Cámara de Diputados, haya aprobado los 17 días de emergencia en nuestro país? Creo que un grave error histórico, de razón de que estamos ya en la fase final de una campaña electoral que significa por encima de todo libertad, libertad de movimiento, libertad de contacto, libertad de expresión. Y prorrogar un estado de emergencia significa restricción de libertades. Por consiguiente, no ha sido lo más apropiado. El hecho de que se estuviese festejando en el Congreso de que se pasase esta resolución no se hizo porque se tiene como prioridad preservar la salud del pueblo. Se hizo por razones políticos electorales. Y eso fue un grave error de que se aprobase. Lamentablemente se hizo y ahora tenemos que atravesar esa situación. Pero es desafortunado. Yo creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Creo que hay una contradicción. El gobierno ha dicho que está en una fase gradual de recuperación y de reinserción. Entonces, si estamos en esa fase y estamos viendo por todas partes en el país que ya todo se mueve normalmente, no había necesidad de extender por 17 días este programa de estado de emergencia. ¿Entiende usted que eso podría afectar las elecciones, la prolongación del estado de excepción? Afectarlas no, vamos a las elecciones como quieran. Lo que pasa es que vamos a las elecciones con libertades restringidas. Y una campaña electoral es una expresión de la democracia que implica libertad. Entonces, lamentablemente, eso fue lo que se hizo y no hay condiciones de equidad entre los candidatos porque los activistas del partido oficial salen hasta de noche, después del toque de queda, a hacer campaña y a distribuir comida, a distribuir otros bienes que es dinero del pueblo y lo hacen con fines proselitistas. Okay. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nos vemos en el detallista. Escucharon parte de lo que dijo Leonel. Miren, quien puso el dedo en la llaga, Monseñor Freddy Bretón, hablando con razón en cuanto a decir, dos grandes enfermedades tiene la República Dominicana. Estamos ahora mismo con el coronavirus o COVID-19 y los politiqueros. Los politiqueros. Aquel que sea honesto, porque he dicho, en el PLD hay gente honesta, en el Reformista hay gente honesta, en el PRD Centeleque hay gente honesta, en el PRM hay gente honesta, ahora también en esos 4 partidos también hay truanes y charlatanes, hay inmorales. El sombrero a quien le sirva, que se lo ponga. Por eso, comparto con ustedes lo dicho por Freddy Bretón con relación
a las dos grandes enfermedades. Veamos. Dios ha permitido que tuviéramos esta experiencia tan excepcional, pandemia por un lado y campaña por otro lado, que a veces yo digo, ¿cuál será peor de las dos? Cuando veo la bajeza, por ejemplo en las redes, yo no sabía que la gente tenía tan bajo nivel de respeto. Mucha gente expresando cualquier cosa con desprecio, pisoteando al rival, sin escrúpulo alguno. Y yo diciendo, ¿cuál de las dos pandemias será peor? En este escenario también el religioso abogó a orar por aquellos políticos que no tienen un buen comportamiento, denominados vagabundos, ya que es parte de todo este proceso electoral donde dice que se han visto situaciones muy calamitosas, la cual también refutó Freddy Bretón. Y los políticos baratos más todavía, porque eso lo quieren más fácil. Entonces ustedes tienen que analizar bien la oración en este tiempo, oren por los políticos especialmente, y para que no arrastren al pueblo a la vagabundería, y para que puedan dar testimonio de personas civilizadas y de verdaderos hijos e hijas de Dios. Creo que le haríamos un grandísimo servicio a esta nación, frenándole, que no tengo deseo de parar, pero lo tengo aquí. Ojalá esa bendición de Dios llegue hasta los que tienen su casa cerrada y hasta los que tienen su corazón cerrado, porque no les interesa a Dios. Escucharon parte de lo que dijo Monseñor Freddy Bretón con relación a cuanto es dos grandes enfermedades, el coronavirus o COVID-19 y los politiqueros vulgares, truanes y charlatanes. En medio de este escenario, en medio de la inmoralidad, de la falta de ética, de una sociedad que está harta de esos grandes fabuladores, vulgares, mentirosos, una sociedad que no soporta más los niveles de impunidad y corrupción, una sociedad que no soporta más el comportamiento bajo el mancuernamiento, la complicidad como la vivida en el día de hoy en esa cámara de gas. Aquí, como otras veces he citado, el libro que escribió Juan Pablo Pérez, mejor conocido como el poeta olvidado, este famoso escritor venezolano, en vida, cuando en un proceso que estaba viviendo Venezuela, un momento bastante crítico, fue capaz de escribir un libro titulado Hundiéndonos en los excrementos del diablo. Y era un análisis que hacía sobre lo que implicó la exportación de petróleo hacia los mercados internacionales durante un periodo desde 1917 hasta 1930 y específicamente durante la dictadura que encabezó en Venezuela Juan Vicente Gómez. Yo me quedo con el título del libro, ante la realidad que vive el pueblo dominicano, el episodio oscuro y perverso ocurrido en el día de hoy en la cámara de gas, de un grupo de sinvergüenzas que, como digo, fabuladores, bufones, sociópatas. La República Dominicana, no porque la divina naturaleza sí quiere, la República Dominicana, por el comportamiento de aquellos que ostentan el poder para avasallar con el mismo, para robar del mismo, nosotros, desgraciada y lamentablemente, nos estamos hundiendo en los excrementos del diablo. Pausamos.